Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a este espacio, a los que han venido con su fidelidad día tras día anudando a este tejido de Chisua y de todas las redes convocantes. Y pues una vez más queremos reunirnos en torno a varios temas que son fundamentales, a varios maestros inspiradores en la tarde del día de hoy. Así que pues para empezar, yo tomo mi mochila, se la entrego a Dianita que va a estar hoy conmigo. Entonces, Dianita, hola, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Tari, buenas tardes a todos nuestros compañeros que nos acompañan en esta tarde desde las diferentes regiones de América Latina. Acá recibo mi mochila, le paso hoy la mochila a la maestra Yerlin Borja Maturana, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Nos va a compartir su experiencia, leer en el aula, un encuentro con la subjetividad, lo estético y la construcción de mundos posibles. Ella es licenciada en educación primaria y magíster en educación de la Universidad de Antioquia, maestra de primaria de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín, maestra investigadora de la red Chisua en nuestro nodo de Medellín e integrante del CIEP ASDEM. Bienvenida, maestra Yerlin, a este encuentro de saberes, a este tejido, y le paso la mochila. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes para todos. Les recibo la mochila. Espero que todos estén muy bien en medio de estas situaciones complejas, pero que nos han dado cantidad de aprendizajes y de oportunidades para seguir apostándole a lo que somos, a lo que queremos ser. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia como maestra en escuela pública, mi experiencia con la literatura, específicamente con los cuentos infantiles. Han sido 13 años ya en el que año a año me han acompañado los libros, los cuentos, y han estado en el aula. Por eso he titulado mi ponencia Leer en el aula, un encuentro con la subjetividad, lo estético y la construcción de mundos posibles. Voy a narrarles, voy a mostrarles también un video en imágenes, y mientras que va pasando el video, entonces voy a ir narrándoles esta experiencia. Elegí esta manera de contárselas porque cuando uno expone, creo que se le escapan muchas cosas, y esta ha sido una experiencia muy importante en mi vida de maestra, pero también en mi vida de mamá, en mi vida de amiga. Entonces, quiero que estén presentes algunos detalles, algunos momentos, sentimientos, pensamientos muy especiales. Sin embargo, aunque está escrito, y se los voy a leer, quedan también cosas que no están aquí. Entonces, quiero empezar con esta cita de Jorge La Rosa. Se lee para sentir. Se lee para sentir leer, para sentirse leyendo, para sentirse vivo leyendo. Se lee para tocar por un instante y como una sorpresa el centro vivo de la vida, o su fuera imposible. Y para escribirlo, se escribe por fidelidad a esas palabras de nadie que nos hicieron sentir vivos, gratuita y sorprendentemente vivos. Bueno, como les dije, entonces la intención en esta narración es contarles un poco ese interés que he tenido por conectar a mis estudiantes por la lectura, ¿cierto? Desde lo estético, la diversidad, la vida y ese acercamiento a querer leer, al gusto por la lectura como muchas veces lo nombramos. Les voy a empezar a compartirles el video. Una maestra de escuela pública. ¿Lo están viendo? Estaba allí, frente a la Escuela Urbana Medellín. ¿Alguien, por favor, me dice si está presente la imagen? Sí, maestra, se escucha bien sí y la imagen también está perfecta. Sí, señora. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estaba allí frente a la Escuela Urbana Medellín. Me encontraba rodeada de otras maestras que, como yo, llegábamos por primera vez. Pensé, misión cumplida. Pero no fue un pensamiento absoluto. Solo me decía a mí misma que había alcanzado una de las metas propuestas años atrás, ser maestra de una escuela pública. Era mi deseo llegar allí por una cuestión de gratitud. Mi primaria, secundaria, pregrado y posgrado lo realicé en una institución pública. Lo público, y en este caso la escuela, no desmerecen nada. Están en pie para dar la batalla a las dificultades, pero también, como lo dice Silvia Duchaski, para ser horizonte de posibilidad. Esa escuela que como frontera permite trazar horizontes encaminados para encontrarle un nuevo sentido a las experiencias desde la oportunidad de soñar, imaginar, amar la vida, habitar la esperanza y construir nuevas expectativas de vida. Es importante decir que mi razón para querer ser maestra de escuela pública nace de lo vivido. Mi deseo es posibilitar en los procesos de enseñanza y aprendizaje entre mis estudiantes y yo una transformación humanizadora en la que ambos podamos ser sujetos de la experiencia. Traspasé el portón principal. Aún no estaban los y las estudiantes caminando y corriendo por los pasillos, jugando en las canchas de fútbol y de basquetbol, sentados en las sillas de los salones recibiendo sus clases. Todo estaba silencioso allí adentro. Estaban de vacaciones, pero pronto estarían de regreso. Fue transcurriendo el tiempo y el estar allí en la escuela me permitió conocer sus historias de vida, de muchos de los niños y niñas que cuentan de la muerte de su padre por causa de la violencia, años atrás, niños y niñas que han sido abandonados por su madre o padre y viven con una abuela, niños y niñas que pasan el día solas y solos, sin acompañamiento, y otras tantas historias que dan cuenta de lo que les sucede. Es así como al ir conociendo sobre sus vidas a través del diálogo, de la reflexión y la observación, le aposté a la literatura, especialmente a los cuentos como posibilidad para reconocerlos y generar en ellos y en ellas nuevas perspectivas de su limitado universo de palabras. Sé que existen muchas estrategias para llevar la literatura al aula de clase, pero para que ellas tengan sentido, nuestra piel, corazón y pasión tienen que estar presentes. Y eso es lo que he vivido desde que decidí que la literatura acompañara mi trasegar de maestra. De diversas maneras, la literatura ha sido protagonista en mis clases. Por lo tanto, esta apuesta la he privilegiado como experiencia que forma, transforma y deforma al sujeto, brindando la posibilidad a niños y niñas de que algo les pase o les acontezca, como lo dice la Rosa. A veces con una pregunta provocadora que mueva sentimientos, pensamientos y opiniones sobre la realidad, sobre el yo y los otros, con la intención de permear sus ideas para desestabilizar sus formas de pensar. Otras veces sin preguntas para que los textos por sí solo hagan su efecto. Por lo tanto, en este trasegar, la literatura no ha sido un instrumento para evaluar los niveles de comprensión, ni para indagar por la lentitud o rapidez con la que leen, ni para enseñar contenidos, ni para rendirle culto al canon literario establecido para los grados. En este camino, la literatura ha enriquecido nuestras vidas, ha provocado la sensibilidad, el reconocimiento del otro, el autorreconocimiento y la comprensión de la existencia con un fin, construir sentido. Hemos reconocido que no estamos solos ni solas y que podemos abrir puertas que nos conlleven al mundo de las posibilidades, los sueños, las esperanzas, la esperanza. Por lo anterior, en mis 13 años como maestra de escuela pública, siempre he tenido la apuesta por dar de leer a mis estudiantes, como lo diría Daniel Pennac. Quiero contarles ahora las distintas maneras en las que lo he hecho. 1. Literatura e historias de vida en el aula. Jurado señala que no hay otra práctica significante como la literatura a través de la cual podamos develar la condición de lo que somos. Este develamiento implica el reconocimiento del pasado, necesario para comprender el presente y para poder decidir sobre el futuro. Esta práctica, como lo expresa él, ha estado siempre presente en mi propósito de acercar la literatura a mis estudiantes. Para ello he generado encuentros con el cuento donde nos abrazan las palabras, nos permiten despertar nuevas sensibilidades para recordar el pasado, pensar el presente y soñar con el futuro, todo a través de la lectura en voz alta. En los encuentros con el cuento y de las interacciones cotidianas se han tejido los relatos y las historias que dan cuenta de sus vidas, permitiendo develar la opresión, el dolor, las tristezas, los sueños y las posibilidades que se hacen presentes. Es así como en muchos momentos nos hemos convertido en contadores y contadoras de historias,
Los cuentos son la posibilidad Los cuentos son la posibilidad de ponernos en relación con otras experiencias, otros sentimientos y otras vidas a través de las narraciones que autores y autoras han creado para sus lectores. Los encuentros me sacuden como maestra, pues comúnmente se dice que a los niños y a las niñas no les gusta leer, pero la emoción que veo en sus rostros cuando atravieso la puerta sosteniendo en mis brazos morenos el cuento, los cuentos que se devoran con la lectura en voz alta de su maestra o la suya, es indescriptible. Todos estos momentos de encontrarnos con los cuentos son un ritual, un momento mágico, atrapados por el hechizo de la lectura, en muchas ocasiones para encontrar la tranquilidad después de una tormenta, con una posición diferente del cuerpo, con la penumbra abrasadora y el ambiente perfecto para escuchar y disfrutar nuevas historias. Pero no solo mi voz es la protagonista en aquel lugar, sus voces también pululan con palabras de asombro, de reflexión, de admiración. La magia no termina allí, escuchándonos, ella se extiende e impregna otros momentos. Cuando se acercan a mi escritorio, donde dejo el cuento, lo más rápido posible, para leerlo nuevamente en su intimidad, tocarlo, sentirlo y hacerlo suyo por un instante. 2. Miércoles de lectura, una provocación. El miércoles de lectura fue una propuesta que se realizó en la escuela desde el año 2011 hasta principios de 2015. Comenzó en el marco de una actividad institucional en la cual se proponía que todos los estudiantes debían dedicar un rato a la lectura, cada semana el mismo día y a la misma hora con los textos que llevaran a la escuela. Sin embargo, la hora de lectura fue cayendo en la monotonía y desinterés por parte de los estudiantes y de docentes, pues no se lograba el objetivo ni el impacto esperado. Pocos textos hicieron presencia en el aula. Entonces apareció la desmotivación y el desgano. Esta monotonía llevó a que surgieran nuevas propuestas para hacer de la lectura una actividad provocadora. Es así como María Isabel y yo decidimos empoderarnos de la actividad y darle un nuevo rumbo. La idea surgió gracias a nuestra pasión por los cuentos. La estrategia consistió en leer un cuento en voz alta cada semana, a cada uno de los grupos en ambas jornadas, mañana y tarde. La lectura del cuento era antecedida por una activación de conocimientos previos, la cual consistía en un afiche puesto en la puerta de entrada de la escuela y unos carteles ubicados en distintos lugares en el interior. Tanto el afiche como los carteles se cambiaban cada semana y eran relacionados con acontecimientos del cuento para dar algunas pistas de su contenido. La estrategia comienza de una forma experimental y con el transcurrir de los días fueron surgiendo expectativas, necesidades y nuevas ideas. Es el caso de los ciclos, donde se seleccionaron los cuentos de una misma temática y fueron leídos por un mes y medio. Nos acompañaron ciclos interesantes sobre la familia, el género y diversidad sexual, cazadores y cazados, la amistad, brujas y monstruos, la escuela, entre otros. Sin embargo, para la selección era importante que los cuentos fueran capaces de despertar en los niños y las niñas todo tipo de emociones. Nos gustaban los cuentos novedosos, sorpresivos, con finales inesperados, cuentos que se salían de lo común, donde se contaran historias a veces mágicas, a veces dulces, a veces alegres, a veces tristes o a veces historias conmovedoras. En todo caso, debían ser cuentos que impactaran y que nunca fueran olvidados, tanto por los grandes como por los chicos. También nos gustaban los cuentos que se destacaran por tener ilustraciones que complementaran e incluso a veces superaran a una historia maravillosa. Además, disfrutábamos enormemente el proceso de selección de los cuentos, la elaboración de los afiches, pero sobre todo lo que más nos gustaba era estar enfrente a esas 40 caritas llenas de luz y emoción. Por eso nos esforzábamos. Era un pájaro muy pequeño que vivía solas. Tenía ganas de conseguir una mamá. Por eso nos esforzábamos en leer el cuento de la mejor manera, ayudándonos de nuestras voces y expresión corporal para apoyar la historia y las ilustraciones.
Junto con la lectura de los cuentos no se hacían ejercicios de comprensión lectora ni reflexiones éticas o morales. El propósito fue una apuesta por la lectura como regalo, el regalo de la palabra, sin un objetivo académico. Nuestra intención era brindar a los niños y a las niñas unos minutos en los cuales se salieran de la rutina escolar, donde pudieran darle vía libre a la imaginación, los sueños, el descanso, los recuerdos, la magia, la dulzura e incluso la perturbación, los miedos y la tristeza. Teniendo en cuenta que el objetivo fue motivar a los estudiantes y apasionarlos por la lectura, podemos decir que alcanzamos el objetivo. Los chicos y las chicas nos expresaban de muchas formas lo felices que eran con la hora del cuento. La esperaban con ansias y la reclamaban. Nos perseguían para preguntarnos, ¿qué día es hoy, profe? ¿Cuándo nos va a leer el cuento? ¿Qué cuento toca esta semana? O en los recorridos por las calles del barrio o en el transporte, escuchar el susurro, mamá, esa es la profe que nos cuenta los cuentos. Sus ojos se iluminaban, todos interrumpían la actividad que estaban haciendo y se disponían a escuchar con los ojos, los oídos, el alma y el corazón. Una vez finalizada la lectura, salíamos de los salones en medio de aplausos que nos expresaban la alegría por el regalo que acababan de recibir. Pero para que todo esto fuera posible, tuvimos una coordinadora, unos compañeros y compañeras que acompañaron nuestros grupos para salir cada miércoles a visitar las aulas. Lastimosamente, en el año 2015 todo cambió y se va María Isabel de la institución y la coordinadora para otra sede. Llega un nuevo coordinador que no estuvo dispuesto a apoyar la estrategia y en ese momento, tristemente, miércoles de lectura desapareció. 3. Cuentos en el aula. Esta estrategia nace en el año 2013, ubicando en el aula de clase un estante con libros. En esta primera etapa, la propuesta que le hago a mis estudiantes es leer 15 minutos diarios antes de iniciar la clase de la primera hora. Para algunos no fue bien recibida, pues implicaba leer, una tarea no muy fácil para ellos. Así que hubo resistencia, unos cuantos leían y los demás solo pasaban las hojas o simplemente no tomaban los libros. Sin embargo, poco a poco los que se resistían fueron contagiándose de los que leían. Su alegría y entusiasmo fueron como un imán para que se vincularan gratamente cada día a ese espacio de lectura. Ya no leían en solitario, se observaban parejas, tríos, hasta círculos donde cada día leía una persona distinta. Los gestos cambiaron. Al iniciar la jornada veía cómo sus cuerpos estaban ansiosos para ir por el libro que estaban por terminar, aquel que querían repetir o un recomendado. Solo esperaban lo más rápido posible que la profesora dijera después del saludo y los avisos parroquiales. Y ahora, 15 minutos para leer. Transcurrieron los años, generando esas provocaciones para descubrir y construir mundos posibles, para imaginar y transportarse a mundos mágicos y reales, para ser otros o para ser ellos mismos. En 2018, el estante cambia, pues ya no estoy con un solo grupo, ahora soy la profe de lengua castellana del grado quinto. Dadas las condiciones, me surge una idea apasionada, mandar a elaborar una biblioteca rodante que me permitiera llevar a cada grupo diversos libros para leer. Y fue así como Lecturrodante cobró vida, un personaje que acompaña a mis clases para dar de leer con la intención de acercar a mis estudiantes a los libros, que los hagan suyos y que si su corazón se los piden, lo lean, como diría también Penac. También les propongo entre leer 15 y 20 minutos al inicio de la clase, los libros que deseen. A veces la energía y las ganas son tan altas que nos hemos tomado 1 hora o las 2 horas leyendo. Cada mes Lecturrodante se renueva y trae consigo nuevos libros. Al inicio, en cada ciclo de renovación, llega una carta en la que él invita a sus estudiantes a disfrutar de todos los libros que puedan y a cuidarlos. A Lecturrodante lo acompañan también los guardianes y guardianas de los libros que protegen sus tesoros, quienes al finalizar el momento de lectura revisan que los libros estén bien y en su lugar. Lo vivido ha sido fantástico, ver a los estudiantes emocionados cuando llega Lecturrodante, rodearlo inmediatamente cuando traspasa la puerta, tomar hasta 5 libros de un tirón para que nadie se adelante, preguntar en cada ciclo por X libro que le encantó y que quiere que esté de nuevo. Ver las ilustraciones, leer las historias, les provocan gritos, suspiros, enojos, leer con otros, es maravilloso.
Por otro lado, lo que les genera transportarlo de un salón a otro. Todos quieren sentirlo rodar, con el reto de que no se caiga un libro. Es una cosa de locos. En cierta ocasión lo lesionaron en uno de sus rodachines y estuvo incapacitado. Fue triste para todos, pues en cada clase esperaban que él llegara. Los libros se leen en cualquier parte y como deseen con sus compañeros, en solitario, en el suelo, con los pies en la mesa, en el patio, en el corredor, caminando por las canchas, acostados. Son tantos modos, tantas formas, que como maestra me digo, vale la pena que la literatura esté en el aula. No hay mejor manera de abrir el apetito de leer que darles a husmear una orgía de lectura. Nuevamente Penac. Otras formas también han sido posibles gracias a que la pasión que me mueve cuando escucho propuestas que tienen palabras claves como literatura, encuentros, libros, cuentos, lectura, autores, fiesta. De ellas participo, invito a mis estudiantes a ser partícipes de todo aquello que enriquezca nuestro mundo literario. Así que hemos disfrutado 2 fiestas del libro, fiestas que nos han permitido bailar y beber de la literatura. Ha sido un espacio asombroso para todos, encontrar tantos libros reunidos en un solo lugar y descubrir infinidad de actividades que nos acercan a autores, temas, historias, ritmos, cultura. Es un deleite. Yo le apuesto a que mis estudiantes descubran que existen miles de historias y que ellos puedan conocerlas, hacerlas suyas a través de la lectura, que descubran que los libros son de las mejores cosas que pueden pasarles a los seres humanos. Sin embargo, los obstáculos están presentes. No hay dinero para comprar libros, falta cultura lectora, no es prioridad tener un libro, los libros son costosos, no hay accesibilidad a buenos libros. A pesar de las dificultades, la apuesta sigue. En este marco de las fiestas del libro, hemos adoptado a 2 autores que nos han visitado en la escuela después de 2 meses de preparación. Una preparación en la que conocemos al autor y sus obras, devoramos sus libros dejándonos atrapar de las historias y creamos toda serie de acciones para lograr un encuentro rico, ameno y enriquecedor con ellos. Fueron 2 encuentros estupendos, en los que los niños y las niñas se emocionaron por conocer un escritor en vivo y en directo, después de haberlo imaginado a través de su escritura, de sus personajes y acciones. Se desbordaron con sus preguntas discretas e indiscretas, las sonrisas y los aplausos siempre llenaron el espacio de encuentro. Como se lo hicimos saber a los escritores, de estos encuentros quedaron pequeñas huellas que echaron a volar nuestra imaginación y las convirtieron en sueños literarios. En cada lugar que me encuentre siempre estarán los cuentos para leerlos, compartirlos. Estuve por 3 años fuera del aula, siendo tutora del programa Todos Aprender. Los cuentos viajaban conmigo para compartirlos con maestras, maestros, bibliotecarias escolares y estudiantes de las escuelas que visitaba. Una lectura en voz alta, un picnic literario, una lectura a libre albedrío, una recomendación o ser cómplice de alguna propuesta de lectura. Participar de este programa me permitió contagiar a otras personas de mi amor por los cuentos, alegrar los días de muchos niños y niñas con mi lectura en voz alta, empelicularme en proyectos de lectura con profes, compartir lo que he conocido de la bibliografía de literatura infantil y, por supuesto, obtener muchos aprendizajes. Otros espacios como la universidad, el encuentro con los amigos y amigas, con la familia, todos han sido un pretexto para que una historia sea leída. Dicen que soy una experta, yo les digo que estoy aprendiendo y que me falta mucho para aprender. Lo que conozco es un mínimo de este infinito mundo literario. En esta cuarentena las cosas han cambiado.
Lecturrodante ha quedado en el aula de clase acompañado de sillas y mesas y estantes, pero ya no lo acompañan los libros, los niños y las niñas que le daban vida. Me lo imagino lleno de tristeza e impotente ante esta situación, así como me siento yo. Mis estudiantes ya no acceden a la diversidad de libros de manera física para disfrutar de las historias y sus ilustraciones. Sin embargo, la literatura y su lectura tienen que seguir haciéndonos vibrar el cuerpo, el espíritu y el corazón. Así que ahora llegan los retos literarios al WhatsApp de las familias. Estos consisten en una lectura en voz alta de un cuento acompañado de un reto provocado por la historia. Van 13 retos, enviados cada semana a los niños y las niñas de los grados cuarto y quinto, quienes a través de sus profes o con manifestaciones directas a mí han expresado que les gustan, los disfrutan. Lo mejor es recibir la producción de los retos, donde se evidencia la creatividad, el gusto, y la María conexión José, con las historias. un libro Es una escrito apuesta que me por apasiona. Dipacho. Me gusta Jacinto. María José es muy linda. ¿Alguna vez has deseado algo con tantas fuerzas y has cruzado los dedos para que se haga realidad? ¿O has cerrado los ojos y lo has repetido incansablemente? Hoy, Conjuros y sortilegios de Irene Vasco. Ya les he dicho por qué he elegido la literatura, pero quiero traer aquí las palabras de Yolanda Reyes para reconfirmarlo. Abrazar con palabras es el gesto más humano. Y en esta pandemia sí que necesitamos de estos abrazos. Las huellas de un camino recorrido. A lo largo de estos 13 años como maestra de escuela pública, generando encuentros con la literatura en el aula, nos han atravesado las palabras, la confianza, la autonomía, la participación y la libertad, condiciones que han permitido un acercamiento más espontáneo, más gustoso, más amoroso hacia los libros. Puedo decir que la protagonista en este trasegar ha sido la vida misma, que fluye en cada conversación, en la interacción entre texto y lector, en los gestos y sonidos onomatopéyicos, en las palabras, en el encuentro con el otro, en el silencio. También vivir la lectura ha sido la posibilidad de ser sujetos de la experiencia, sujetos expuestos al dolor, al recuerdo, a la desesperanza, a la esperanza, a las alegrías, a las tristezas, a las contradicciones, a la aceptación, al desacuerdo y a la reflexión. No ha sido un camino fácil. La apatía de algunos estudiantes para acercarse a la lectura y participar de las propuestas. Una práctica a veces en solitario, en la que poco se contagia. También la poca disposición en algunos momentos de las directivas para apoyar iniciativas desde lo económico o desde el tiempo. Sin embargo, con perseverancia considero que he ido logrando algunas transformaciones. Para finalizar, recordando de nuevo las palabras de Silvia Duchaski, aunque a veces la escuela se convierte en un lugar hostil, mecánico, impositivo y controlador, es necesario cambiar las rutinas, generando otros espacios en los cuales primen los encuentros, la participación, el derecho a soñar, a proyectarse y permitir preguntarse. Es así como la escuela podrá cobrar sentido en los estudiantes cuando llega a su vida, toca sus sentimientos, deseos y les brinda pistas para encontrar el camino, caminos. Mi pretexto ha sido y seguirá siendo la literatura. Muchas gracias. Maestra Mac, pues estamos como los niños, enamorados de tu voz, enamorados de tu experiencia. Tienes un montón de palabras bellas, te las he copiado a tu chat para que te deleites también y sigas escribiendo así de hermoso. Y de verdad, gracias por seguirnos inspirando cada vez más. Justamente por eso, porque entendemos que eres una maestra que a pesar de todas las circunstancias que se están viviendo en Colombia, en una semana que ha sido bastante dura, pues queremos invitarte a que hacia el final sigamos conversando. Y antes de continuar con nuestro siguiente ponente, unas palabras e imágenes de reflexión. Mayor esperanza que hemos albergado para nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
todos esperamos que los días y las noches tranquilas vuelvan a nuestros campos, ciudades y pueblos, y que en un futuro cercano los pasos de todos los que habitamos este país hermoso llamado Colombia podamos soñar de nuevo. Desde esa inspiración de Jesús Abad Colorado, y justamente porque ha sido un mes muy difícil para Colombia, donde esa guerra que ya queríamos dejar atrás y superar ha regresado por la muerte de niños, de jóvenes, y no nos cansamos de luchar por ello y de seguir sembrando esperanza, es que justamente apuestas como las de la profe Mac nos siguen motivando a que desde la escuela tenemos mucho por hacer los maestros. Y en ese sentido también nuestro siguiente ponente y maestro es un inspirador que le apuesta a la paz, que en medio de esta guerra sigue soñando con que Colombia puede seguir floreciendo a pesar de todo lo que ha sucedido. Quiero entonces presentar a Carlos Andrés Martínez Pacheco. Él es doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en dificultades escolares y de aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, licenciado en Educación Básica Primaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es docente de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, de la IED Carlos Albano Holguín, y además es catedrático e investigador pedagógico de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es desde luego miembro de la Red Chisua y tiene una experiencia bellísima que hace parte de un gran proyecto de Memorias de Paz, y hoy nos va a hablar de lo que significan diarios personales como una herramienta para la generación de memoria histórica, individual y colectiva. Maestro Carlos, adelante, te escuchamos. Dianita, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Carlitos, te escuchamos. Diana, muchas gracias. Un abrazo para cada uno de los compañeros que se encuentran aquí en la sala. Felicitar a la compañera McGerlin por su excelente propuesta pedagógica, porque es un canto a la vida. Yo creo que voy a tomar para iniciar mi conferencia eso que decía la compañera de una manera hermosa, la posibilidad de que una historia sea leída. Y yo creo que esa es una apuesta. Quiero pues, discúlpeme, hacer un saludo muy especial al señor José Miguel Suárez, es del técnico industrial y minero de Paz del Río de Boyacá, y a mi muy entrañable y querida amiga Ericcinda Gallo. Y a todos los compañeros, veo en sala, amigos fraternos, compañeros de historias y que acompañan propuestas como estas. Voy a compartir pues mi presentación, mi ponencia, que tiene que ver con una experiencia de aula fundamentalmente, que inició casi como un elemento instrumental, el asunto de resolver una circunstancia que se da mucho en las aulas, y especialmente yo soy maestro del área de humanidades, español, y entonces la dificultad con que los chicos a veces leen, escriben, analizan, reflexionan, argumentan. Y entonces inicialmente el asunto fue instrumental, fue como resolver esta situación mediática, pero la experiencia desbordó en una situación de condición totalmente humana y que mejoró propuestas desde el área de español, pero también se hizo una visibilización de historias particulares de vida. Entonces voy a tratar de compartir aquí mi pantalla con la presentación que les tengo. La experiencia que voy a compartir hoy es Diarios Personales, una herramienta para la generación de memoria histórica, individual y colectiva. Quiero arrancar con una frase del maestro Enrique Dussel, argentino, y dice: la colonización en la práctica docente nos indica cómo ser pedagogos, pero no cómo repensar la pedagogía desde la noción contextual, histórica y de construcción de la subjetividad e intersubjetividad al interior del aula. El eje temático de la experiencia básicamente trata de lograr esa promoción de identidades por medio de la formación ciudadana, recorriendo a contenidos de la historia. Aborda como eje central la literatura como medio para construir esas identidades. La experiencia de aula, que relaciona el fortalecimiento de la competencia lectora y la producción escrita,
y así como la ampliación de procesos comunicativos a través de diálogos de saberes enmarcados en textos producidos en diarios personales por infantes de cuarto y quinto. Me gustaría comentar un poco la historia de estos chicos de cuarto y quinto de primaria de mi institución, Carlos Albano Holguín. Yo estoy en una sede C, que es una sede que fue por más de 30 años una escuela rural. Entonces los chicos vivían en fincas, con todo lo que significa la ruralidad en medio de una ciudad que cada día desarrollaba más los espacios naturales. Entonces habían sembradíos, se cultivaba, por ejemplo, para el día del profesor a mí no me llevaban, por ejemplo, frascos, esferos, cosas como esas, sino me llevaban, era lo que sembraban en sus fincas. Entonces estaba la papa, el apio, la cebolla, eso es lo que me llevaban de presente el día del maestro. El objetivo, como les comentaba, era básicamente instrumental. Se pretende resolver la problemática vislumbrada en estos educandos sobre la parte de escritura, ¿no? Y de argumentación. Entonces, digamos que en este momento lo que yo vi inicialmente era ese poco desarrollo de las habilidades y competencias orales, lectoras y escritas para efectuar con eficacia comparaciones, apropiar y desenvolver planteamientos, inferir y transferir conceptos concretos y concernientes al área del lenguaje, pero que de alguna manera afectaban las demás áreas. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Se planteó para poder acercar a los chicos a estos procesos lectoescritores, articular la biografía como lectura y como práctica escritural. Entonces, se leyeron diferentes tipos de biografías de personas de literatura, personas de arte, de deportes, bueno, de diferentes ámbitos de ciencia. Entonces, a través de esa biografía, los chicos empezaron a anudar sus vidas propias. Y la idea y la estrategia que se propuso fue precisamente generar unos diarios personales. En esos diarios personales los chicos recreaban no solo parte de lo que leían en estas biografías, sino que empezaron a generar otro tipo de estructuras. Entonces, aquí plantea que surge como un tipo de experiencia de aula que intenta fundamentalmente acercar a esos niños a una lectura y una escritura espontánea, libre, a partir de esas vidas de otros. Sin embargo, surge otro tipo de circunstancias. Cuando los niños leían, digamos que sus percepciones sobre la persona en la cual se reclinaba la biografía, también hacían sus conjeturas y sus conclusiones. Esa experiencia me llevó a otro tipo de procesos, a reflexionar sobre mi labor como docente, pero también sobre la vida de los niños que estaban leyendo y escribiendo. Entonces, las reflexiones que le dieron otro rumbo, menos instrumental, y menos con la intención menor de tratar de resolver simplemente el área de español para que los chicos tuvieran buena letra, buena gramática, una buena sintaxis, que pudieran argumentar de una manera mejor, que pudieran concluir. Y entonces esto me llevó a preguntarme lo siguiente, como docente, sobre la naturaleza de la mirada infantil, más allá de esos imaginarios y posturas adultizadas. Los maestros somos los que le generamos una cantidad de rutas desde nuestra mirada adulta, pero bueno, la mirada de ellos. Empecé a pensar sobre esas formas en que ellos sienten, piensan y recrean su mundo y sus contextos, a partir de lo que ellos escribían sobre sus vidas mismas. Entonces, me preguntaba cómo respiran su diario vivir, cómo resuelven sus situaciones particulares y cómo se conectan con las demás personas, cómo entrelazan su vida con los otros, cómo resuelven y se sitúan ante la alegría, ante la adversidad, ante la duda, los sueños, la frustración, la esperanza. Yo les comentaba que el sector en donde yo trabajo, en la escuela, era evidentemente rural. Sin embargo, poco a poco, paulatinamente, se fue llenando de casas, de apartamentos, y entonces digamos que una, entre comillas,
ciudadanía empezó a arrollar esos espacios vitales y naturales, empezaron a comprar lotes que antes los chicos salíamos, con los chicos salíamos a jugar, a volar cometas, a echar fútbol, empezaron a convertirse en espacios llenos de edificios, de casas, de conjuntos, y entonces la ruralidad se fue perdiendo paulatinamente. Con la llegada de nuevas sociedades a estos espacios, entonces llegó otro tipo de cosas. Por ejemplo, llegaron niños producto de padres de la guerra. Entonces llegaron gente de reinserción de diferentes grupos armados, llegaron personas con unas condiciones pseudo-rurales, otros, bueno, diferentes tipologías de sociedad. Y eso empezó a afectar de alguna manera también el sector y la mirada y la misma situación de la escuela. Eso lo pude evidenciar dentro de las narrativas que los chicos proponían. Entonces, considero que era necesario desarraigar el discurso modelador del docente y que ahoga muchas veces el pensar, el sentir y el actuar y la forma como se comunican los infantes. A veces nosotros les pedimos que escriban qué hicieron en vacaciones, pero realmente a ellos les interesa escribir eso que hicieron en vacaciones. Mucho de lo que se propone, a pesar de que ha avanzado mucho los niveles de pedagogía, pero a veces se sigue cayendo en poner y dirigir la mirada de los chicos hacia lo que el maestro quiere que ellos lean. Evidentemente el maestro tiene que ser un orientador, pero tiene que buscar también la manera cómo puede ejercer el que ellos de una manera autónoma busquen los textos, busquen las imágenes, busquen plasmar lo que ellos consideran que hace parte de su mundo. Entonces mi propósito en este caso, con esta experiencia, fue intentar dejar de modelar y de direccionar totalmente ese discurso de los chicos y empezar a buscar esa manera de lograr comprender cuáles son sus imaginarios, cuáles son sus maneras de sentir y cómo actúan ellos frente a este lenguaje, ¿no? El propósito fundamental era hacer visible el pensamiento del infante. Entonces dice que en la línea de evolución formativa, lo dice Tishman y Palmer, en la línea de evolución formativa permite ir tomando la temperatura del proceso cuando nosotros hacemos visible el pensamiento del niño, saber qué entienden, cómo interpretan una situación y cómo el docente puede intervenir retroalimentándolo para ayudar a avanzar en sus descubrimientos y en sus ideas. Hace visible el pensamiento de los chicos para ponerlo en diálogo con los otros como parte fundamental de su proceso de aprendizaje. Es así como estos diarios personales empiezan a generar una cantidad de procesos al interior del aula. Los niños, los diarios personales eran unos espacios de lectura colectiva donde no tenían nota, o sea, la escritura y lo que animaba a los chicos a escribir no es fundamentalmente la nota, sino precisamente la propia experiencia. Los chicos empezaron, por ejemplo, a escribir cosas de sus vidas personales, la manera como pensaban su situación de familia, el contexto en el cual se movilizan al interior de la escuela, pero fuera de ella. Hablaban de los días de helado, de sus mascotas, de sus familias, pero también me impactó el hecho de que con mucha agudeza también analizaban elementos de su contexto. La situación, por ejemplo, de violencia, la delincuencia, la drogadicción, las familias se convirtieron en una interesantísima oportunidad pedagógica para acercar a los estudiantes de una manera lúdica, metodológica y estructural a reconstruir paulatinamente su acercamiento al universo de la literatura, al reconocimiento de las oportunidades que encierra ella misma para leer el complejo mecanismo interno y externo del alumno, a encontrar rutas de significación personal, social, cultural, crítico, reflexivo, recreativo, de su conocimiento y de sus sensaciones, a través del actuar en y con el lenguaje, como acto comunicativo alocado de la lectura, la literatura, la escritura, la oralidad y el acervo enciclopédico personal, que iba coadyuvando a otras lecturas. Se hizo acciones de intertextualidad
Es decir, los chicos leían, por ejemplo, leímos en un momento la biografía de Jesse Owens, que en los Olímpicos de Múnich logró sacar muchas medallas a pesar de la condición de su color de piel, de su raza, en medio de una circunstancia que estaba orquestándose a partir del nazismo, y sin embargo pudo triunfar, pero para poder llegar a representar a los Estados Unidos, tuvo una cantidad de circunstancias totalmente adversas, donde también sufría de segregación al interior de su país, y en fin. Entonces, cuando uno leía esto, les leía, hacíamos lectura colectiva y hacían lectura en voz baja, etcétera, etcétera, los chicos empezaban a preguntarse una serie de circunstancias. ¿Por qué? ¿Y qué situación tenía el país? ¿Y por qué ser negro era una dificultad en ese tiempo? Y tantas variables que empezaban a relacionar, porque ellos decían, por ejemplo, yo siento que mi mamá no me quiere, o yo siento tal, yo también de alguna manera soy segregado, y entonces los chicos empezaban a hacer conjeturas que plasmaban de una manera interesantísima en sus diarios personales. Vygotsky plantea que desde la perspectiva sociocultural, el lenguaje es el medio más importante para el desarrollo del pensamiento, que permite construir ese sentido y esas capacidades de entender y actuar el mundo. Igualmente tenemos referentes como Kuhn, donde considera que es vital hacer más consciente a los alumnos de sus propias ideas, como de los caminos por los que llegan a determinadas conclusiones, y esto me parece fundamental, haciéndolos dueños cada vez más de su propia experiencia de aprendizaje. Es lo que se denomina metacognición. La metacognición es la posibilidad por la cual se llega a que los niños se hagan más conscientes de su aprendizaje y de su lenguaje. Entonces, los diarios personales empezaron a generar una cantidad de circunstancias al interior del aula. Los niños ya solicitaban con mayor digamos que disposición el leer. Entonces, se hacía reuniones, por ejemplo, había momentos donde tocaba trastocar el horario. Afortunadamente yo era el maestro de todas las materias, entonces, profesor, leamos, y muchas veces se dio espacios donde los niños leían y querían leer, y querían manifestar sus experiencias personales. Quisiera darle la voz a uno, por ejemplo, un ejercicio de un diario, de uno de los chicos. Esto fue del 15 de febrero del 2010. Dice el niño inicialmente: hoy mi papá salió a vacaciones, qué chévere. Podemos disfrutar de él y nos va a llevar al colegio y nos va a comprar y a consentir mucho. Pero cuando entre, yo voy a llorar porque lo voy a extrañar mucho. Eso escribió el 15 de febrero. El 15 de marzo, miren la variación y la consecución de su idea, no la perdió. Es decir, que a nivel de lenguaje uno trataba de buscar que los chicos tuvieran secuencia en sus relatos, un hilo conductor, etcétera. Y fíjense, de una manera espontánea se logró. Dice el niño el 11 de marzo, casi un mes después: estoy triste, mi papá ya entró a vacaciones, o sea, ya no nos va a llevar, ya no nos lleva ni juega con nosotros. También esta semana me toca vigilancia y estoy feliz y triste. Feliz porque estoy en vigilancia y triste porque mi papá entró a trabajar, pero él me dijo, gracias a Dios hay trabajo. Bueno, voy a detener aquí un poquitico la presentación. ¿Me ven? Sí, maestro Carlos. Listo. Entonces el planteamiento es que mientras que nosotros buscábamos un espacio que resolviese de alguna manera la manera como los chicos escriben, la ortografía, la secuencialidad, la argumentación, la ruta, de alguna manera a veces uno lo hace desde un ángulo curricular. Y encontré con esta experiencia, con esta posibilidad, que los chicos lo pueden hacer de una manera espontánea, menos modelada, y irlos llevando a que sus procesos se vayan haciendo de una manera mucho más espontánea, y de verdad reivindicar ese diálogo de saberes al interior del aula, reivindicar ese protagonismo infantil que de verdad en el discurso tanto hablamos, pero que a veces ahogamos al interior de la institución y del aula. Decía el maestro Celestín Freinet que
lastimosamente el niño expone mucho menos de lo que sabe al interior del aula. Y es una cuestión terriblemente dramática, porque se supone que el aula de clase tiene que ser ese detonante para que el niño exponga de una manera amplia, generosa, todo su capital de sensaciones, intelectual, sensitivo, comunicativo. Entonces, estos diarios personales, lo que ha permitido fundamentalmente es que estos niños afloren una serie de circunstancias y que conecten el aula con sus circunstancias particulares. Muchas veces el niño es ajeno, tiene un comportamiento y tiene una vida al interior del aula y de la institución, y tiene una vida ajena fuera de su institución, pero lograr conectar su acercamiento de vida y transmitirla y ser no en un contexto ficticio, sino real, lo más real posible al interior del aula es fundamental. En este tipo de experiencia, uno conoce más a sus alumnos. El maestro puede entender por qué el niño a veces se presenta triste, qué está pasando con su hogar, cómo siente la sensación de su mundo, de su atmósfera. Me acuerdo de un niño de 8 años, el niño era más bien callado, y a través de la lectura de estos diarios personales, un día me dijo, profe, yo quiero leer, porque es que aquí no era por lista, no era, ¿quién quiere leer? Y empieza, yo, y todo el mundo leía, y se le daba el espacio. Y un niño de 8 años empieza con esta narración, y narraba que él había visto, precisamente yo les había dicho, que los niños venían de desplazamiento y algunos de experiencias de violencia muy duras. Y decía el niño que él había visto cómo había matado a su papá de una cantidad de puñaladas. Y empieza a narrar la historia y se pone a llorar. Y al final llega y dice en su narrativa, y lo que quiero decirle a ustedes es que entre más lo pienso, más lo tengo en mi corazón. Ahí hay literatura. Los diarios dieron la oportunidad para que los chicos afloraran poemas, chicos que empezaron a escribir canciones. Algún día dijo, profe, es que yo no tengo un texto, yo no escribí, pero tengo una hojita donde le estoy escribiendo a mi papá un rap. Y se despachó y contó su historia musicalmente e hizo un rap. Empezaron a aparecer los poemas de amor, empezaron a aparecer los microcuentos. Entonces, mientras que uno como maestro de aula y del área de español se esfuerza para que los chicos empiecen a producir textos y que sean textos propios, este recurso les dio la posibilidad, o me dio la posibilidad, para poder entender que esto ya está dentro de los niños. El problema radica en cómo nosotros podemos explotar, hacer ese detonante para que estos niños de verdad empiecen a aflorar todo eso que tengan, y que no sea la triste anunciación de Freinet, y que los niños no demuestren menos de lo que saben en el aula, sino que demuestren en el aula todo su potencial y sus capacidades. Me gustaría leer algunas conclusiones que tenía para comentarles dentro de esta experiencia. Dice, la versatilidad afectiva de los niños, que desde su reconocimiento colectivo permiten una simbiosis de autorreconocimiento y de reconocer al otro en sus sentimientos, en sus procesos y circunstancias como acto sensible y solidario. Miren, en momentos me tocó parar el desarrollo de la clase porque era un mercado de lágrimas. Los niños lloraban y claro, contaban cosas, porque los niños, claro, uno muchas veces quiere que los niños solo cuenten cosas alegres. Pero cuando arrancaban a contar, por ejemplo, que sus papás estaban en proceso de separación, que su papá lo abandonó, que su hermano entró a la delincuencia, y se formaba había momentos donde tocaba parar y salir a respirar y a caminar. Me tocaba decirle a los chicos, paremos, vamos al baño, vamos, oxigenamos, demos una vuelta por la institución, porque era una tensión y un acto de sensibilidad tan impresionante que una historia era a veces más dramática que la otra,
o una historia, a veces éramos doblados de la risa porque los chicos, por ejemplo, contaban cosas de su mascota, o cómo le escondían las chanclas a la abuelita, y la abuelita por todo el lugar buscándolo, las gafas. Entonces, hay momentos donde se contrastan esas situaciones de alegría, pero hay situaciones de verdad de tristeza profunda. Entonces, fíjense que los chicos empezaron a reconocer que no estaban solos dentro de sus circunstancias. Mi papá se está separando, pero escuchan a la compañera o al compañero que hablan de circunstancias muy parecidas. Terminaba de leer el compañero o la compañera algo que le estaba preocupando, algo triste, y de la manera más espontánea, como son los infantes, se levantaban y se botaban a darle abrazo colectivo al compañero o a la compañera. Entonces es un acto, y reconocían que ellos también tenían cómplices y reconocían al otro. El pretexto fue en algún momento la biografía, pero la biografía era de otros, donde, por ejemplo, a pesar de la adversidad, ellos podían superar la adversidad. Pero cuando empiezan a escribir sus autobiografías y a partir de sus diarios personales empiezan a plasmar su pensamiento, sus criterios, sus sensaciones de mundo, se hizo de una manera catártica. Es un instrumento, es una herramienta y una experiencia catártica. Otro, el acto espontáneo de escritura se transforma en una acción concreta de lenguaje, de enunciación y de valor comunicativo interno y colectivo, no como una imposición o una impostura de cumplimiento frente a rutas curriculares, sino como una necesidad de recrear su mundo. Miren, yo sé que en muchos colegios y en muchas instituciones es muy complejo a veces para que los chicos escriban. Les da pereza. Este tipo de estrategias ya los desborda y todo el tiempo están escribiendo. Niños que, por ejemplo, a veces salen de descanso a descanso y entran de descanso y dicen, profe, es que yo en descanso escribí esto, a ver si puedo leerlo. Listo. Entonces, no es una imposición ni es una impostura, no es que cuente a ver qué hizo en vacaciones, qué hizo en Semana Santa, hable de tal cosa, y los temas a veces en los que caemos de una manera ficticia y de pronto irregular dentro del contexto del niño, esto les permite aflorarlos. Se genera un verdadero diálogo de saberes, donde los infantes son protagonistas empoderados de su lenguaje, y el docente es un acompañante de sus aventuras. Yo les decía que esto no tiene, por ejemplo, calificación, pero de alguna manera el maestro sí va conminando a los niños a que esta palabra que repitió 3 veces puede tener sinónimos, que esta manera la puede desarrollar de una manera más rica dentro de lo descriptivo y tal, ¿no? La importancia de seducción frente a lo comunicativo como acto de libertad en medio de las limitaciones del contexto, que tantas veces son trasladados por la sociedad adulta, la familia, lo territorial, lo local, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país. Los chicos tienen a veces muchos conflictos, y más en estas situaciones, digamos que la escuela está enmarcada en un nivel socioeconómico 0, 1 y 2. Por ejemplo, en esta circunstancia de pandemia, hay familias donde están comiendo una sola vez al día, porque son muchos chicos, y pues la comida no alcanza. Entonces tienen que comer una vez. Y esas circunstancias, digamos que esos estados de tensión, los niños buscan unos canales de poder sacar esos elementos, y lo hacen a través de sus diarios personales. Eso ha sido bien importante. Las narraciones buscan rutas que desembocan en la poesía, en dibujo, en canciones. A pesar de no enfocar la producción en las formas gramaticales, en la letra, en los signos de puntuación, se colabora desde la labor docente en el ser cuidadosos, en aprender nuevas palabras, en desarrollar de una manera más descriptiva las ideas, no desde los diarios, sino como complemento dentro de la estrategia temática del currículo, lo que permite que los chicos utilicen y plasmen en sus narrativas, lo plasmen en los diarios personales. Es decir, su cuaderno, escribió con letra chueca, escribió mal la palabra, el orden le pertenece, o sea, el cuaderno, su diario personal es suyo. O sea, esto no tiene ninguna crítica, porque a veces se cae que, ¿por qué la letra está tan fea? ¿Y por qué ese desorden? ¿Y por qué esto no lo escribió? ¿Y qué pasó con la coma? Y los 2 puntos, y esto va con mayúscula. Y yo creo que es la manera de desalentar, porque se vuelve precisamente
su narración personal y su constructo personal, sino casi que en el cuaderno del profesor o de la mamá de otro, lo que a veces sucede, a veces en la pedagogía con más pequeños, donde queremos que el niño tenga orden, no le doble las hojas, con colores, entonces el cuaderno se convierte en un espacio ajeno del niño, se convierte en la ilusión del papá y del maestro. Entonces, estos diarios no tienen ningún tipo de diagnóstico frente a lo, digamos que a lo pedagógico, a lo curricular, pero en mi clase, uno a través de otros elementos, de otras biografías, de poesía y de otros temas, se les va colaborando para ir cualificando la experiencia escritural en su cuaderno. Los relatos tienen una trascendencia, se mejora el ambiente convivencial, se evidenció grados de entendimiento frente a características personales durante el diálogo, el compartir en el aula, se logró que niños que, por ejemplo, a veces no tenían tanta simpatía, de pronto niños que a veces son apartados, niños que no son los que tienen los más empáticos con el grupo, los niños nuevos incluso, lograran una mayor afinidad. Los chicos, de una manera muy, muy natural, empezaron a generar nuevas redes. Niños que eran apartados, leían sus diarios, la gente se conectaba con su historia y los niños empezaban a entenderlo de una manera, y entonces ya los invitaban de una manera bien interesante al descanso. Ya no los veía, por ejemplo, mucho más solidarios en los juegos. Grupos, listo, profe, yo me quiero hacer con tal, y empezó a generarse un ambiente convivencial de mayor respeto, de mayor entendimiento. Es decir, pasó del elemento simplemente instrumental literario a pasar de un elemento experiencial, comunicativo, digamos que con mayor capacidad. Con mayor espontaneidad, los chicos participan en clase ofreciendo su opinión, se dio espontáneamente niveles de enfoque, de atención, de respeto hacia la forma de pensar y sentir de los otros compañeros. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué siente así? Entonces, digamos que el elemento generó procesos de verdad, desde lo convivencial, desde lo literario, desde el mismo lenguaje, y algo fundamental, desde la naturalidad en el aula, sin imposición y sin imposturas. Se mejoraron, aparte de todos los niveles que yo pretendía inicialmente, porque los chicos se hicieron más argumentales, más secuenciales, se hicieron, digamos que, mucho más inquietos frente a la lectura. Ellos, por ejemplo, decían, profe, yo leí hoy, por ejemplo, la biografía de Ronaldo. Un niño una vez me dijo, leí la de Pelé, leí, y empezaban a buscar, por ejemplo, leyeron la de Ana Frank y a muchos no les gustó, les pareció muy triste. Pero, por ejemplo, leyeron la de Charles Chaplin. Leyeron, por ejemplo, bueno, muchísimas, desde el ángulo de la ciencia, de la pintura. Débora Arango, la maestra de Elia Zapata, por ejemplo. Entonces, se logró que los chicos se conectaran con la literatura, con el mundo de la literatura, con el mundo de la vida, de personas que, a pesar de sus dificultades como la tienen ellos, y eso fue lo más importante en su reconocimiento, pero que pudieron superar sus adversidades. Entonces, este tipo de elementos es fundamental. Voy a ver si logro mostrar más o menos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, señor. Bueno, aquí se ven las fotitos muy pequeñas, pero los chicos, por ejemplo, no necesitaban estar en su puesto. Mientras que alguien leía, yo quiero, no sé, discúlpeme, voy a tratar me dijeron que para aumentarla acá. Quiero que vean la expresión de los niños mientras que la compañera lee. No, yo no necesitaba decir, niños, cállese, o por favor, pongamos atención, silencio, sino que quiero que vean esa conexión, nos detengamos un poquito a mirar la foto de los niños cuando leían. Y son fotos que saqué espontáneamente. Tengo más, pero bueno, no quería como confundir. Pero miremos cómo estos niños están totalmente enfocados y el centro es la persona que lee. No, yo no creo que, y no fue esas fotos como para evaluación de ascenso, de que 1, 2, 3, voy a tomar la foto, sino que esto fue, en un momento estaba leyendo la compañera y me dio por tomar foto,
Y miren compañeros, cómo los chicos, todos el enfoque está centrado en la compañera que lee, porque se valora la importancia de lo que está mal, y miremos la carita de los chicos que de una manera simple, honesta, contextual, el centro es la compañera, ¿sí? Entonces se logra ese tipo de conexiones al interior del aula. Yo quiero presentarles, porque es que como yo no me quedo con los diarios, porque eso pertenece a los chicos, pero me prestaron unos. Entonces son cuadernos normales, ¿sí? Los chicos a veces los adornan, ¿sí? Y escriben sus carpetas como lo consideran, ¿sí? Algunos les hacen cositas muy bonitas, los adornan. La verdad tengo muy pocos porque sería incapaz, eso fue porque me los prestaron, pero sería incapaz de que yo quedarme con los diarios personales de los chicos, porque hacen parte de eso. A ver, miren, este tiene su esfero, tiene tal, y tiene estos son chicos que hasta ahora están empezando. Entonces, escriben de manera natural, es su diario, lo rayan, le hacen dibujos, miren, lo acompañan sus textos con dibujos, ¿sí? Y son naturales, escriben lo que quieran, les ponen su nombre, ¿sí? Y es hermoso, de verdad que la experiencia, como les digo, mientras que en un momento fue un ángulo instrumental de resolver simplemente lectura, escritura, redacción, se transformó en una experiencia de vida que convirtió en un testimonio de su propia existencia al lenguaje, desde lo comunicativo, desde lo escritural, desde lo convivencial, y en ese sentido los chicos de verdad generan rutas y nos permiten a los adultos y le permiten al maestro conocer un poco más de sus alumnos, de sus familias y de sus contextos de una manera vivencial y casi que en tiempo real, porque los chicos todo el tiempo quieren estar leyendo. Entonces, pues no sé, me pasé un poquito de la hora, me da mucha pena porque creo que deben tener preguntas, quieren también hacerle preguntas a la compañera McGerly. Entonces, yo creo que dejo hasta aquí, les agradezco mucho por haberme permitido compartir esta experiencia que ha tenido frutos, y desde lo humano, desde lo sensitivo, desde la enunciación y el protagonismo que muchas veces desde el discurso enarbolamos, el protagonismo y ese diálogo horizontal de saberes, se logra. A mí me ha traído como maestro una cantidad de ventajas para poder descubrir quiénes son mis alumnos, en qué contexto viven, quiénes son sus familias y qué sienten y piensan del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos, maestra McGerly. Creo que nos han dejado una tarde llena de provocaciones, de magia, de color a través de las palabras, de vincular a los niños y a las niñas hacia la literatura. Nos han dejado, digamos, extasiados, como son los comentarios de la mayoría de los participantes. Y hay algunas preguntas que quisiéramos que inicialmente la maestra nos comparta su resolución, reconociendo en el trabajo de los dos el valor de la subjetividad, el valor de esas narrativas, de la articulación y de salirse un poco como de lo establecido, aquello que llamamos y que reconocemos como el currículo oculto, y que es importante y privilegia el ser por encima del hacer y del saber en que se ha sumergido últimamente la escuela. Las preguntas tienen que ver con la selección de los textos, de los libros a utilizar, cómo es esa relación para los dos entre la lectura y el paso para la creación literaria. Y una pregunta un poco compleja para el maestro Carlos, en torno a si se han detectado a través de esos escritos de los niños y las niñas situaciones complejas relacionadas con el abuso sexual y cómo se han abordado.
eh, para todos la pregunta de cómo ha sido como ese tránsito de los niños de primaria con la parte de secundaria para que esos ejercicios no se pierdan. Y cómo fortalecer los vínculos socioafectivos y solidarios entre la escuela, la familia y la ciudad a través de esas narrativas que tanto el maestro Carlos como la maestra Mayerly utilizan en sus experiencias. Bueno, gracias por los comentarios. Este ha sido un trabajo apasionante, o sea, atraviesa mi pasión. De hecho, desde hace alrededor de 15 años más o menos, 10 años, entre 10 y 15 años, me di a la tarea de ir construyendo una biblioteca infantil y me he dotado de muy buenos textos. Una de las preguntas que hacían, ¿cómo selecciono los textos? Primero tienen que apasionarme, que me apasionen, que me ericen, o que después de yo leerlos diga, wow, ¿cierto? Sea una historia simple o una historia mucho más amplia, pero que yo pueda sentir y decir, wow. Entonces, esos son los textos que llegan a mi aula de clase. También llegan otros que no me erizan, que digo, pero en este asunto de dar de leer, como lo plantea Penac, el que para mí es muy buen texto, para otro puede ser no es un buen texto. Entonces con los niños se descubre ese tipo de cosas. Al aula de clase llegan textos distintos. Hay unos autores preferidos que me gustan. En una de las preguntas también decía, bueno, hacer un listado de textos. ¿Qué títulos he llevado al aula? Pues todos los de Anthony Brown, los textos de Isol, los textos de la colección Buenas noches, son unos textos fantásticos. Si se encuentran con la autora Keiko Casa, son fantásticas. Los textos de Amalia Lowe, riquísimos para trabajar la rima, para trabajar el amor por la naturaleza, la convivencia. Y también esa selección de textos está atravesada por algo que denominé en algún momento, bueno, en este caso son los perros que interrumpen un poco. Los denominé cuentos de la diferencia. También me enfoco mucho en esos cuentos en el que está presente la vida, eso que nos pasa, lo cotidiano, mi relación con el otro, el asunto de la diversidad. El miércoles de lectura con la compañera María Isabel abordamos el texto Rey y Rey, y es un libro escrito muy hermoso, de una manera, o sea, tiene una presencia estética fantástica para abordar el tema de la homosexualidad. Y el libro estuvo en el aula de clase. Lo leímos a los 14 grupos que habían en la escuela. Y hace poco, hace 2 años, 3 años, se habló un poco del libro y se vetó, ¿cierto? Ya es un libro que creo que poco se encuentra en las librerías. No sé si de pronto se haya levantado el veto, pero son ese tipo de libros que nos tocan. Hablaba un poco también de la perturbación y que Fanuel habla de libros perturbadores. Esos también están en el aula. Entonces, esos son los que asisten a mi aula. Bueno, ¿cómo pienso la relación entre la lectura y el paso a la creación literaria? Otra de las preguntas que me hacían. Ese paso tiene que estar dado primero como con esa intención, ¿cierto? Que haya una intención específica. En los encuentros con el cuento habían unas intenciones, pero también estaban presentes los intereses, el contexto, lo que le pasaba a los niños y a las niñas por esos momentos. Entonces, esos acontecimientos que estaban allí dan paso a esa creación literaria. Y bueno, y retomando entonces el proceso como lo plantea Daniel Casani, todo un proceso en el que se invita
a escribir, a revisar, a editar y de pronto a publicar. ¿Qué otra se me escapa? La última, bueno, hay un poco el tema de la lectura atravesado por el tema de la calidad, ¿cierto? Y en uno de los comentarios leía cómo el acercarnos a los textos literarios, bueno, terminan traducidos en un simple ejercicio con una pregunta y 4 opciones de respuesta donde una es la correcta. Creo que de esa posición me alejo y en el relato lo planteaba, y cómo se encuentra en textos como los derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Está allí un texto literario, pero cómo se simplifica simplemente a preguntar por esos elementos de la narración, ¿no? Cuando yo planteo lo estético, es ir más allá, o sea, ¿qué me dice el texto desde sus imágenes, desde su color? ¿Con qué lo relacione? ¿Qué intertextualidad hay allí? Y obviamente que se vincule con la vida. Entonces la pregunta, ¿cómo se pueden transformar los ambientes de aprendizaje para el cierre de brechas educativas de calidad a partir de la literatura en niveles de primaria? Creo que lo primero sería que el maestro, la maestra está ahí convencida y tenga una apuesta por la literatura, que sepa que la literatura tiene ese beneficio de producirnos, de transformarnos, de generarnos cosas que nos conmueven, ¿sí? Y no simplemente pensar que nos tenemos que preparar para unas pruebas. Y cerrar brechas, pues ahí, y el asunto de la calidad, pues yo lo discuto un poco, porque es pensar, bueno, esas brechas se cierran, pero ¿cómo? Desde el discurso. Amo a la colección Semilla, que ha llegado a las instituciones educativas, que está en el Plan Lector Nacional y que ha habido una apuesta grande por dotar las bibliotecas, pero eso es suficiente. Es suficiente cuando en las casas no hay una biblioteca, no hay acceso a libros, o los padres no saben leer. Entonces, hablar del cierre de brechas desde ese discurso creo que es una discusión de largo aliento, pero sí creo que somos nosotros como maestros quienes allí debemos de leer, ¿cierto? Y sembrar esa semilla y encontrarse como me he encontrado yo con algunos estudiantes y siempre han recordado, profe, tan rico cuando leíamos, tan rico cuando hacíamos X o Y actividad. Eso para mí ha sido muy satisfactorio y me sigue validando este ejercicio de acercar a los niños a la literatura. Y finalmente, cómo fortalecer los vínculos socioafectivos. Creo que cuando les narraba la experiencia del miércoles de lectura, cuando ese niño le dice a la mamá, esa es la profe que lee los cuentos, o en este momento de cuarentena, cuando llega el reto literario a casa, como son los padres quienes tienen el celular, pues son ellos primero, son ellos los que se encuentran de primera mano con esa lectura en voz alta. Entonces creo que los niños son el vínculo entre esa maestra y ese padre o esa madre, esa familia allí, quienes van a generar la conversación, las acciones también a partir de lo que leen, de lo que escuchan. Muchas gracias. Bueno, yo quiero complementar con lo que dice la compañera McGerlin. El maestro Fabio Jurado lo plantea de una manera muy clara. Es el maestro el que tiene que de alguna manera tener mayor acervo y tiene que tener un muy buen capital también literario. Yo no puedo incentivar a leer y a escribir si yo no leo y escribo. O sea, es imposible generar rutas de descubrimiento, de seducción, si finalmente nosotros no lo somos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decía la compañera, claro, yo tengo que tener una enciclopedia y tengo que tener en la cabeza y tengo que seguir indagando para poder seducir y poder incentivar, no modular, pero sí moderar las experiencias lectoescritoras en los niños. Claro, yo los puedo incentivar, pero los chicos empiezan poco a poco a descubrir también sus rutas y sus intereses lectores. Pero fundamental que el maestro seduzca para ese tipo de procesos de una manera natural. Muchos de nosotros tenemos un rayón y tratamos de escapar a eso de
personajes principales, secundarios, inicio, nudo y desenlace, sino que se hace, lea, escriba. A leer se aprende leyendo como a escribir escribiendo, decía Fillola, ¿sí? Y precisamente ese es el ejercicio continuo donde los niños encuentran ese placer. Es muy triste cuando, por ejemplo, un niño de 2 años, 3 años se le da la tiza, el esfero, le encuentra el lápiz y le daña a uno la pintura de la casa completa. Decía Mafalda, yo no sabía que en este lápiz cabían tantas historias cuando le encuentran rayando la pared de su casa. Entonces, precisamente esto es lo que tiene que suceder. Se tiene que seducir para que el niño descubra a través de ese lápiz, de ese esfero, de esos colores, las historias que están alojadas en su mundo interno. Decía el compañero Juan Carlos Piñeros, compañero de la institución, muchas gracias Juan Carlitos, me preguntaba él cómo acercar esta etapa a bachillerato. Creo que algo que es fundamental es que este propósito de los diarios personales no tiene edades. Fíjense una cuestión, en nuestra cultura colombiana que se perdió hace como 20, 30 años, la niña cumplía 15 años y se le regalaba un diario personal. Y ahí narraba sus primeras historias con sus amigos, sus primeros novios, guardaba el pétalo mustio, el papel del chocolate, y eso se perdió. Ahora, no tiene edad. Por ejemplo, casualmente estoy leyendo este libro de Héctor Abad Faciolince que se llama Lo que fue presente. Y es un libro que condensa sus diarios, sus cuadernos personales, sus diarios personales en una etapa de 21 años, de 1985 al 2006. Entonces, creo que de una manera natural, y los chicos en cada etapa tienen muchas cosas por decir y por enunciar. Ahora, decía, por ejemplo, preguntaban, claro, hay circunstancias súper terribles a veces que los chicos enuncian con el amor y la muerte. Decían cómo se hace, por ejemplo, si uno descubre a través de un diario que una niña, un niño está siendo abusado. Pues precisamente de una manera natural, porque es que no es fácil para el niño decir es que me estoy sintiendo amenazado en la casa, por mi tío, por el vecino, bueno. Este tipo de elementos permite una mayor enunciación y le permite al maestro, como yo les decía, conocer a sus alumnos en contextos casi en tiempo real. Y eso genera, pues como maestro yo tendría que activar todas las rutas, pasar la orientación y no dejar ese asunto así, solo como un nivel narrativo, sino que uno empieza a preocuparse. Créame que uno entiende muchas cosas. A partir de la experiencia de los diarios personales, yo he podido hacer reunión con padres de familia, donde yo les manifiesto la sensación del niño tantas veces, donde tiene la preocupación de que sus papás se separen y que es el adulto, porque pues nadie tiene que vivir a la fuerza, pero que sí le hagan un ejercicio pedagógico de diálogo y de comunicación con los niños, porque a veces los que se separan son los padres, pero no piensan en que también es una separación de hijos. Y eso a veces no se entiende. Entonces, este tipo de experiencias me permite a mí también como docente orientar una cantidad de procesos y de rutas que se van mucho más del aula y mucho más de la experiencia, no más del niño. Y he logrado, por ejemplo, hablar con papás, se activan rutas, por ejemplo, niños que a veces uno sabe que no están comiendo bien, entonces activar un elemento nutricional. En fin, son procesos como estos. Yo creo que incluso, miren, en la universidad yo hago un ejercicio donde pongo a mis alumnas a escribirse cartas personales. Haga una carta personal. Luego, escríbame ¿cómo se llama cuando uno deja herencia? No. ¿Un testamento, maestro? Un testamento, ¿sí? Primero, pero el testamento no es que le voy a dejar la finca en Paipa a mi tal, a mi suegro, sino de usted que le dejaría sus ojos, sus manos, su corazón, su piel, su experiencia. Oiga, y finalmente un epitafio, ¿cómo le gustaría que se le recordase? ¿No? Ustedes vieran, y pues yo fundamento maestras en pedagogía, y eso es un mercado de lágrimas. Hay mucho dolor interno, pero hay gente que no sabe cómo sacarlo. Los diarios personales se convierten en una acción catártica, donde a través de mi experiencia y como yo la narro, puedo de muchas maneras buscar una válvula de escape para no inundarme mentalmente de esas cosas de dolor que me están sucediendo. Pero igualmente, la alegría se convierte en una excusa para dibujar, para pintar y para componer un texto.
Entonces, yo creo que es fundamental. Yo creo que es sensible y de verdad se rescata mucho de lo que uno necesita en lenguaje, que los chicos se apropien de su realidad escritural, lectora de una manera autónoma, donde el maestro descubre que los niños empiezan con mayor calidad a generar sus narraciones y donde de verdad desde la manera experiencial uno puede entender mucho más el mundo diverso, colectivo, amplio, al interior de ese mundo que se llama salón de clase y de la institución. Entonces, pienso que es una oportunidad maravillosa. Adolfito, ya. Creo que no, Carlitos. Bueno, sí hay algunas, pero tratamos como de condensarlas. Quisiéramos entonces pedirle a la profe Mac y a Carlitos que nos dieran un cierre así como muy sintetizado acerca de lo que recoge esta experiencia y de cómo continuar adelante. Entonces, Mac, si quieres tú, un cierre o una conclusión y luego Carlitos. Bueno, creo que como finalicé mi relato, me falta mucho para aprender, pero al momento me siento muy contenta de los procesos que he realizado. Seguiré apostándole a que la literatura llegue al aula de clase, porque como lo manifestaba ahora, pocos niños tienen el acceso a los libros y verlos a cada uno de ellos, a cada una de ellas, tomar el libro y cogerlo con tanta pasión, pelear con los compañeros, leer el libro, el mismo libro todos los días o cada vez que haya clase y no cambiar por otro, o sea, eso vale la pena y seguiré apostándole por ello. También es una invitación a aquellos maestros y maestras que no son del área de lengua castellana, que también lleven la lectura, los textos al aula de clase a sus estudiantes. A veces se privilegia más el desarrollo de los contenidos, el desarrollo de las temáticas, que la posibilidad de encontrarnos con textos que nos hacen reconocernos o reconocer a otros, o conversar, dialogar, escribir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañera Magdalene. Pienso yo que la experiencia me ha dejado muchos resultados como docente y como humano. Reconocer y permitir la enunciación de una manera espontánea, libre y generosa de lo que es el mundo individual de mis alumnos, de sus familias y de sus contextos. Reconocer que he aprendido más en esto de lo que fundamenta sencillamente el ser un maestro de lengua castellana, pero es desde la experiencia humana y ver que todos tenemos algo que decir. Hay momentos donde lastimosamente no hay esos canales y a veces en el dilema de ser uno maestro y de cumplir con el currículo, de cumplir con el programa académico, perdemos esa noción fundamental que es el individuo, no como propósito digamos que mecánico, sino como un elemento de verdad de una experiencia de vida. Pensaba en las experiencias del mundo, por ejemplo, del colegio Summerhill, o lo que sucede a veces en experiencias como la Escuela Pedagógica Experimental de Dino Segura, en fin, donde los chicos simplemente intentan ser ellos y la escuela conecta al niño con su experiencia y no es el niño el que tiene que conectarse con el currículo de una manera desafortunada. Claro que el maestro tiene que orientar dentro de su experiencia y seguir fundamentando y seguir ampliando los horizontes del lenguaje para que los niños aprendan más palabras, para que entiendan la sonoridad de las palabras. Hablaba con la profe Ana Bricel el otro día que ya le gusta la palabra frugalidad. Entonces esa frugalidad de verdad se logra en la experiencia del lenguaje concreto en el niño. Y la experiencia de aprender de ellos, de sentir con ellos, y de lo colectivo. Se aprenden, digamos que dentro de la experiencia humana, dentro de la experiencia convivencial y desde la propuesta autónoma y de protagonismo infantil y de enunciación de sus vidas, es un gran, digamos que es un gran insumo para nuestra labor pedagógica permanente con la institución y con los chicos y sus familias, sus contextos. Muchísimas gracias, maestros. Les invitamos a que no olviden registrar su asistencia a través del link que se compartió en el chat, a que sigan la red Chisua a través de las diferentes redes, Instagram, Facebook,
Tatiana, tienes la palabra. Muchas gracias, Dianita. Vamos a darle la palabra a la maestra Mónica Tiberi, que nos tiene una invitación especial desde Argentina. Maestra, adelante. Bueno, voy a comentarlo por ella. Ella nos hace una invitación desde Argentina para que participemos en la 8ª Semana de la Ciencia y Tecnología 2020. Esta se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre en el horario de las 18:30 a las 20:15. Ahí aparece el enlace de Meet y pues la idea es que nos sumemos porque hay interesantes apuestas, conferencias que nos van a seguir nutriendo en nuestro quehacer pedagógico. Tenemos también una invitación del profesor Alfonso. Profe, no sé si usted nos quisiera comentar acerca de qué se trata. Sí, buenas tardes, noches ya para todos. Sí, es la invitación para nuestro seminario de realidades y desafíos de la educación rural latinoamericana, que vamos a hacer como el cierre del ciclo de seminarios este 1 de septiembre a las 5 de la tarde, hora de Colombia, que se llama Travesías de la Educación Rural en Nuestra América, que va a estar los moderadores que estuvieron en los seminarios anteriores de México, Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia. También para invitarles el lunes 31 al Foro de Educación y Cultura del Plan Nacional de Educación, el PND, desde las 8 a.m. En el chat coloqué el link y a las 11 de la mañana voy a estar de ponente en la sala de educación rural con la profesora Luisa Elvira Estrada Palomino, y la invitación a que nos escuche en nuestro programa de radios Freire, siempre Freire, del grupo GIMPAC del CEIDA Día de Antioquia, que lo hacemos los miércoles a las 6 de la tarde y repetición los sábados a las 4. Muchísimas gracias, Tatiana y la Rechisua, por estas mochilas de viajes que estamos tejiendo en estos seminarios, en esta escuela de los maestros de a pie, como dice Ana Brice. Muchas gracias, profe Alfonso. Y bueno, la invitación es a que sigamos en esta lucha, en esta resistencia por nuestros jóvenes, por nuestras infancias, por cada uno de nuestros países, por Colombia. La lucha es por la vida y aquí también hay una invitación que se suma acerca de algunas acciones que se están desarrollando. No más masacres contra nuestros jóvenes en Colombia. El pasado 25 de agosto se realizó una velatón. Y pues la idea es que desde el 26 al 31 de agosto se participe en una toma de redes y espacios virtuales y del 1 al 10 de septiembre las 100 voces ciudadanas. Aquí está un correo por quienes quieran pues también escribir acerca de cómo involucrarse también en este proceso. Queremos entonces de esta manera agradecer a todas las quienes han venido participando en esta apuesta, en este seminario internacional, que nos convoca siempre a seguir tejiendo saberes, a seguir tejiendo apuestas y pues en ese orden de ideas entregarles la mochila para que sigamos listos, sigamos atentos y nos veremos dentro de 8 días con otras experiencias inspiradoras. Un abrazo para todos y para todas.